Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 24 y se llama Vayikra. Vayikra significa y llamó. Estamos en la liyá número 7 y esta séptima porción está en Levítico 5, verso 11 hasta el verso 26 de la Biblia hebrea, pero de la Biblia normal abarca hasta el capítulo 6, verso del 1 al 7. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, Kadosh. Que seas tú obrando, Padre eterno, ayudándonos a entender de tu palabra, que seas tú destruyendo todo mal fundamento, toda crítica, toda contienda, Padre, y que seas tú ministrándonos vida a través de tu palabra. Ayúdanos a beber de tus aguas y de tu maná, Señor, comerlo, Padre, y poder digerirlo, y que esa semilla que tú envíes, Padre, a nuestras mentes, a nuestros corazones, se haga por obra. Transforma nuestras vidas, Padre, para agradarte a ti y que seas tú obrando en todo momento. Gracias, Padre. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un espíritu enseñable y que seas tú obrando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Alabado seas por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Nohen HaTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, dice la palabra del Eterno. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial, y la quemará sobre el altar con la ofrenda encendida para el Señor, es ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote como en la ofrenda de cereal. Leyes sobre ofrendas por el pecado. Habló el Señor a Moisés diciendo: si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño conforme a tu valuación en ciclos de plata, según el ciclo del santuario como ofrenda por culpa. Hará restitución por aquello en lo que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la 5ª parte y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado. Si alguno peca y hace cualquiera de estas cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevado su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente, sin saberlo, y será perdonado. Es ofrenda por la culpa. Ciertamente era culpable delante del Señor. Entonces, aquí vemos, voy a parar tantito aquí porque para seguir en lo que me resta. Vemos nuevamente estas ofrendas donde el Señor ve que si no tenemos lo suficiente, Él nos pide otra cosa. Entonces, aquí vemos que está pidiendo, en lugar de las tórtolas, la 10ª parte de un efa de flor de harina por el pecado. En esto no se le va a poner aceite ni incienso en ella, porque es ofrenda por el pecado. Entonces, nosotros sabemos que el aceite tipifica al Espíritu Santo. En la ofrenda de paz es la comunión que hay entre el ser divino y nosotros como humanos. El incienso tipifica las oraciones del pueblo, las oraciones del creyente, y eso está ligado con la intimidad con su espíritu, o sea, con el Padre. Ahí vemos que esa ofrenda de paz nos hacía acercarnos al Señor, era elevada. Pero aquí más, sin embargo, estamos viendo que no tiene estos ingredientes,
¿Por qué? Porque realmente la persona era culpable. Aquí no es por acercarse al Eterno de una manera de intimidad, de tener paz con Él, de tener shalom, sino era de una manera en la cual yo hice algo y soy culpable, ahora yo necesito que esto sea expiado. Entonces, esa es la ofrenda del pecado. Vemos nuevamente que el Señor le dice a Moisés, yo los resalto, los subrayo, porque esto es algo que tiene que quedarse en nuestras mentes, de que el Señor le hablaba a Moisés. Vemos asimismo que al final dice su ofrenda por la culpa, ciertamente culpable delante del Señor. Entonces, ahora vamos a seguir en el 6. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, cuando alguien peque y comete una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de estas cosas que suele hacer el hombre. Será entonces que cuando peques y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completamente restitución de ello y le añadirá una quinta parte más, y se le dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y será perdonado por cualquier cosa que haya hecho por la que sea culpable. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo el Señor está ahí diciendo, si tú encontraste, o sea, nos está especificando en esta porción qué era lo que se tenía que hacer en dado caso, cuál era la situación para poder empezar a ofrecer esta ofrenda, para estar conscientes. Entonces, aquí habla del falso juramento, se habla que se tiene que restituir. Si se recuerdan lo que dice Yeshua, que si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, ve y arregla las cosas con él. Asimismo, nosotros tenemos que estar en paz con nuestros hermanos. Si algo hemos hecho, tenemos que restituirles a ellos. Si dañamos, tenemos que restituir y por ejemplo, si hubo un robo, se tiene que restituir la quinta parte. Si hubo un juramento, no, si juró falsamente a un hermano, se tiene que ir y pedirle perdón y decir, perdóname, no lo pude cumplir, lo siento, algo. Por eso dice el Señor que todo lo que, lo que juremos, que lo hagamos. Y hay muchas personas que muchas veces dicen, yo voy a hacer esto por ti, voy a hacer esto, aquello, y no lo cumplen. Aquí vemos esto cumplido aquí, que si tú no lo cumples, entonces vas a ser catalogado como culpable. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que salir, eso volvemos a lo de ayer, volvemos a salir de nuestra boca palabras sin pensar, hacemos juramentos, decimos cosas sin pensar, y ahí está el problema. Ese es el problema, que no lo cumplimos y entonces nosotros mismos, por nuestra misma boca, caemos. Y hay que recordar lo que dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que por lo que salga de nuestra boca, seremos culpados. Entonces, seremos juzgados. Aquí vemos eso, aquí realizado, y al final dice que el sacerdote hará expiación por esa persona delante del Señor, y será perdonada cualquier cosa que haya hecho y sea culpable. Entonces ahí había expiación. Hoy en día, claro, nuestra expiación es Yeshua, pero eso no nos quita de que nosotros seamos rectos y que todo lo que juremos lo hagamos por obra, de que tenemos que hacer restitución, de que tenemos que pedir perdón, de que tenemos que caminar bien.
Eso es todo por el momento de mi parte. Bueno, pues aquí continuamos con lo de las ofrendas de las tórtolas y las palomillas, que le dice que si no tienen lo suficiente ni para comprar eso. Aquí estamos hablando de que el Señor está teniendo misericordia aún de los más pobres, de los más necesitados, y les da una opción, la cual era traer el efa de flor de harina y el aceite con su incienso. Entonces, al ellos traer esto, el sacerdote tomaba un poco de esa harina y la ponía sobre el altar con su aceite y su incienso, y con eso era con lo que expiaba ese pecado que habían cometido. Recordemos que lo que sobraba de esa harina, pues era para comida de ellos, era su sustento. Entonces, después pasamos a lo que es del versículo 14 al 26, lo que son ofrendas de culpabilidad. Eh, Aparentemente podemos decir que una ofrenda de culpabilidad y una ofrenda de pecado podrían ser iguales o idénticas, pero bueno, porque los dos expían por los pecados, pero en realidad el precio, el servicio y los nombres, pues nos dan a entender que es algo diferente, porque aquí ya nos están pidiendo un carnero y en el otro nos estaban dando opciones, y aquí ya no hay opciones, aquí tiene que ser un carnero sin defectos del rebaño, y tenía que tener un valor en shekels de plata. Esto porque tú estás siendo culpable. En el otro, pues al cometer un pecado, es por eso que les digo que deberían de ser como iguales, porque tú estás cometiendo un pecado y aquí estás aceptando que eres culpable. No sé si me entiendas. ¿No? No entiendo. Se te ve tu carita. Aquí nos están hablando de una ofrenda que están declarándose culpable la gente, ¿no? Ajá. Y aquí el Señor les está diciendo, especificando, bueno, tú eres culpable ahora, tú me vas a traer un carnero de tal precio. Aquí sí les está poniendo, se puede decir que una tarifa. Ujú. Y en la ofrenda anterior, que era una ofrenda por un pecado que se había cometido, que no era intencional, el Señor les daba una opción. Ujú. De acuerdo a sus Ujú. posibilidades. Pero en el papel o en el plano tú puedes decir, pero pues, los dos son pecados, los Ujú. dos son culpables. ¿Por qué en una hay, hay como opciones de traer y en esta no? En esta hay una especificación. Bueno, a mí es como que se me viene lo que se terminó en el 5. ¿Te recuerdas 5? ¿Qué era? 5:19. ¿Qué dice en la tuya? 5:19, una Ujú. ofrenda de culpabilidades, Eh, pues culpable se es hizo ante infracción. Dios. Ajá. Ciertamente declivió en contra de Jehová. O Ujú. sea, es aquí como que
ciertamente tú lo hiciste. En el otro es como el sentimiento de que yo hice mal, pero aquí como que es ciertamente para el Señor tú eres culpable, por eso. ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Sí, Ok, ya entendí. pero cualquier otra persona en el papel podría decir lo que te estoy diciendo. Las dos son culpables, los dos tenían que ser lo mismo, Ujú. pero no es. Para Dios no lo es. Entonces vemos que en el versículo 15 nos dice pecando involuntariamente, ¿no? Ujú, Pero aunque no era su voluntad, aún así está pecando, está traicionando. ujú. Traición, robo, extorsión. Pero del 20, bueno, no, ya me voy a saltar mucho. En el 17 al 19 nos están hablando de una ofrenda de culpabilidad en caso de duda, porque la persona está dudando. ah, Porque dice que falló involuntariamente y lo cometió sin saber, y entonces le va a ser perdonado con esa ofrenda. Pero al no saber, él está dudando si sí o si no, entonces al final es culpable de todas maneras. Entonces esa es una ofrenda por una duda que él está cometiendo. También aquí como que veo la diferencia en la que en el otro era como lo hago inconscientemente, pero aquí es como lo está haciendo también consciente. Porque si tú te fijas no sé en tu Biblia qué número sería, yo creo que es 6:21, 6:21, no llegaste al 6:21, llegaste al digo 6. 5:21, dice, cuando alguien peque y comete una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado o un robo. Ujú. Es como personas que se les confió, como tú dices, como traición. Entonces, y en el otro no, era inconscientemente por completo, ¿no? Sí, bueno, pero entonces del 17 al 19 es porque hay una duda. Ajá. Del 20 al 26 es porque hay una culpa acerca de un robo. Ahí sí es donde está robando. En la otra hay una duda porque él no está enteramente ¿Seguro? seguro de si eso no es, pero al final, pues va a terminar cometiendo el pecado, entonces es culpable por una duda que él tuvo, en vez de cerciorarse, en vez de, no sé, investigar. Bueno, y todo esto que se hacían, todas estas ofrendas eran de acuerdo al Sanedrín. Ellos tenían que dar el veredicto de lo que sucedió, él tenía que declarar, Mm, entonces ahí ya ellos le decían qué tipo de ofrenda él iba a traer. No, a ti te toca traer esto, a ti te toca, tú entras en el, en lo de este corbanot, de este, ¿qué era? Un, un carnero, o tú entras en lo de las ovejas, las cabras, ellos dictaminaban cuál era tu pago que tenías que dar. ok. Entonces, del 20 al 26 hablamos de una culpabilidad por robo, Ujú. porque la persona se está apropiando de una propiedad ilícitamente, de un dinero,
pero debemos de recordar que toda esta palabra estaba escrita para el pueblo hebreo, ¿no? Ujú, Entonces esto estaba siendo juzgado porque tú le estabas robando, ahora sí que vamos a decir, a otro judío, a otro hebreo, ujú. porque no había más, era solamente ellos. Entre ellos, sí. Entonces es todavía más penado porque estás robándole a tu mismo hermano. Entonces por eso es que esta persona se está apropiando de la propiedad de su hermano y aparte está mintiendo. Entonces está obligado a pagar la deuda, más aparte restituir esa quinta parte, como tú lo comentaste. Ujú. Esto era con la finalidad de que nadie pensara que había algo malo en tomar el dinero de esa persona. O sea, y como que vean que sí está mal y aparte tienes que hasta poner de más porque tú le estás robando. Sí. Entonces, esa era la consecuencia por una culpa de robo. Recordemos que estas ofrendas son por culpabilidad. Entonces, aquí lo están poniendo así. Y más adelante nos hablan de que si estás robando, estás estafando a tu compañero, o si se encontró un objeto perdido y tú lo negaste. Si te preguntan a ti si tú lo viste y tú te, no, yo no lo vi y al final te lo encuentran a ti, tú eres culpable. Y lo mismo, tiene que devolver ese objeto que se robó o la suma que estafó, la prenda, lo que fuera, en lo que se le haya encontrado que engañó o que dio falso testimonio y tiene que pagar el valor de esa propiedad o regresar esa propiedad y poner la quinta parte más y se le tiene que dar al dueño el día mismo que él confiese su culpa. Él le tiene que regresar sus cosas y pagarle ese dinero extra. Todo se tiene que liquidar en ese momento para que esa culpa se le borre a esa persona y aparte tiene que traer su carnero con la demás ofrenda que tenían que traer cuando traen estos corbanos. Y entonces ya esa persona es perdonada y queda saldada la deuda. Amén. Entonces, esto es un punto muy importante que se tiene que tocar. ¿Por qué? Porque en los países de nosotros, especialmente de Latinoamérica, hay una cultura en donde se roba a todo el mundo, hay extorsión, hay muchas cosas que están pasando en nuestro entorno. Nosotros tenemos que estar conscientes de ellos. Imagínense, muchos le echan la culpa al Señor de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero no se ponen a pensar que los únicos culpables somos nosotros porque hemos permitido muchas cosas en las cuales por falta de conocimiento, por falta de conocer toda esta instrucción, se ha olvidado, se ha hecho a un lado y ya ahora el robar es bueno, el extorsionar es bueno, el hacer cosas corruptas es bueno. Entonces, entre más uno conoce lo que es la palabra del Señor, trata de hacer lo correcto. Y esto que estamos leyendo nos hace ver un estilo de vida en el cual es sin mancha, en el cual hay santificación, hay purificación, hay depuración de todo aquello que el mundo nos ha enseñado, que la cultura nos ha enseñado por X o Y, caemos en eso. Entonces, eso es algo que cuando nosotros llegamos al Señor tenemos que quitarlo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Quitando lo que le llaman el Viejo Testamento. Estamos quitando la instrucción y por eso es que hoy en día hay falta de amor hacia el prójimo, no hay respeto y le echamos la culpa a Dios, siendo que Él nos ha dejado una instrucción desde el principio hasta el día de hoy, está vigente y seguirá vigente, aunque muchos digan que no, que cómo vamos a enseñar Torah. Ese es un estilo de vida en el cual ahora nos damos cuenta
que si nosotros hubiéramos tenido esta instrucción desde pequeños, el mundo sería diferente. Pero el enemigo se ha encargado de corromper, de destruir, de poner basura en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Y yo sí voy directo a eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero enseñar basura, porque la palabra del Eterno es transparente, es más cortante que una espada de doble filo, porque penetra hasta nuestras coyunturas y transforma el alma. Y eso es lo que quiere el Señor, que transformemos nuestra alma, nuestra manera de pensar, lo que hay en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Y el corazón no lo podemos decir, ay, es que mi corazón dice que yo quiero a esta persona, los jóvenes. Si nosotros les pusiéramos y les hiciéramos a conocer que tienen que tener cuidado con esas emociones almáticas que están dentro impregnadas en sus corazones, que por lo que ellos sienten no necesariamente puede ser amor, sino puede ser enamoramiento y muchas cosas más, se evitaría también embarazos prematuros. Entonces hay tanta cosa que nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos porque el Señor dijo que enseñáramos, que instruyéramos al niño desde pequeño y que él cuando estuviera de grande no se desviaría de sus caminos. Y hoy en día hemos sufrido las consecuencias en carne propia de nuestra falta de conocimiento. Entonces, mientras nosotros vamos moldeándonos, primeramente nosotros, no al mundo, porque hoy en día todo el mundo, ay, esto y aquello y empieza a criticar a fulanito, esto y aquello y empieza a criticar, pero no empiezan por uno mismo. Ay, que porque se tapa la cabeza, ay, que porque se pone vestido largo. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado muchas palabras así. Desgraciadamente, muchos mesiánicos están haciendo quedar mal al Eterno. Se meten en congregaciones cristianas y quieren robar la congregación al pastor o a la pastora sin pensarlo. Hay que tener respeto porque hay veces que si esa persona no escucha, tú, ¿por qué te vas a meter con su gente? Me explico, hay muchas cosas que se están moviendo dentro del ámbito mesiánico, no se han limpiado de esa inmundicia. Y yo les invito, los exhorto de verdad a que nos limpiemos y me incluyo, porque hay muchas cosas que nos tenemos que seguir limpiando día con día, constantemente. Y bueno, eso es todo por hoy. Bueno, que tengan un bendecido día y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de las ofrendas, Padre, que así como Yeshua se entregó, Padre, de una manera sobrenatural, Señor, que ningún humano podría pasar por toda esa situación que él pasó, Señor. Tú lo escogiste, Padre, tú hiciste un sacrificio perfecto a través de su vida. Te agradecemos, Señor, porque tú nos brindaste ese corbanó para poder estar cara a cara contigo a través de él, Señor. Te lo agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por medio de él en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir, Padre, a ser transformados a través de tu palabra. Quita toda transgresión, todo pecado, Señor, que seamos limpiados a través de estas preciosas palabras, Señor, que tú has puesto como instrucción para bienestar de nosotros, Señor. No para juzgarnos, no para condenarnos, sino para tener un estilo de vida diferente, en donde todo el mundo, Padre, camine con amor, con misericordia, con armonía, Padre. Hemos hecho que el cosmos, Padre, sea desequilibrado, que todo sea desequilibrado, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque muchos te están echando a ti la culpa, Señor, de lo que pasa en el mundo, siendo que nosotros somos los propios culpables, Señor. Yo declaro en esta hora, Padre, y me declaro culpable, Señor, por caminar fuera de tus mandamientos, fuera de tus estatutos, fuera de tus testimonios. Perdón, Señor, perdónanos, Padre. Y te pedimos que seas tú, Padre, exaltándote en lo sumo, Señor, como hasta ahora lo has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por la remisión. Gracias, Padre. Síguenos guiando a través de tu Ruach HaKodesh, Señor, a toda verdad, a toda justicia, Señor.
y que seas tú haciéndonos personas mansas, personas humildes ante ti, ante tu presencia y ante nuestro prójimo, Señor. Que no haya soberbia ni orgullo en nuestros corazones, Señor. Permítenos ser transformados por medio de tu palabra, porque por medio de tu palabra es que conocemos el pecado. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendice, Padre, a todos aquellos que tienen alguna necesidad, tanto familiar, con sus hijos, con sus cónyuges, Padre, financiera, de trabajo, de salud, Señor. Ayúdalos y bendícelos, Padre. Santifícalos, Padre, por medio de ti, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden, por favor, darle like para expandir la palabra del Eterno y el reino, y que se haga su voluntad sobre todos ustedes, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bendiciones y shalom.